Año litúrgico de Don Próspero Gueranger, sábado de la quinta semana después de Pascua, el matrimonio. En este día consagrado a María, abriremos el Santo Evangelio y leeremos estas palabras. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. El relato añade que Jesús y sus discípulos fueron también invitados a estas bodas, pero no sin razón profunda. El Espíritu Santo que guiaba la mano del evangelista ha querido que antes mencionase a María. Quería enseñarnos que esta madre de los hombres extiende su protección sobre la alianza conyugal, cuando esta alianza es contraída bajo la mirada y con la bendición de su Hijo. El matrimonio es grande a los ojos del mismo Dios. Él lo estableció en el paraíso terrenal, en favor de nuestros primeros padres, aún inocentes, y determinó en aquel día las condiciones, declarando que la unidad sería su base, que la mujer no perteneciese más que a un solo hombre, y el hombre a una sola mujer, pero no manifestó entonces el modelo glorioso que esta noble unidad debía reproducir, habiendo resuelto hacer salir de un mismo tronco por generación sucesiva todos los miembros de la familia humana, a diferencia de los ángeles, que no han procedido los unos de los otros, sino que han sido creados simultáneamente. El Creador ha contado con el matrimonio para la realización de sus designios, los elegidos de los que quiere formar su corte en los cielos, que deben reforzar los coros de los espíritus bienaventurados, diezmados por la defección de los ángeles caídos, los obtendría por medio de matrimonio. Por eso le bendicen los primeros días del mundo, con una bendición permanente, que como nos lo enseña la Iglesia y la liturgia, no ha sido abolida, ni por la sentencia que el Señor pronunció en un principio contra el hombre pecador, ni por las aguas vengadoras del diluvio. Decadencia del matrimonio. Pero aún antes que este segundo castigo cayese sobre nuestra raza pecadora a lo largo de este primer periodo en que toda carne había corrompido su camino, el matrimonio cayó de la elevación en que el Creador le había colocado, desviado de su noble fin, ha bajado al nivel de una vulgar satisfacción de los sentidos, pierde la unidad sagrada que constituía su gloria. La poligamía por una parte, el divorcio por otra, vienen a quitarle su carácter primitivo. De aquí la destrucción de la familia vergonzosamente sacrificada al placer. De aquí también la degradación de la finalidad de la mujer, reducida a no ser más que un objeto de codicia. La lección del diluvio no estableció esta decadencia entre los descendientes de Noé, no tardó en volver a sus caminos de degradación, y la ley de Moisés no tuvo en sí misma la energía necesaria para hacer remontar el matrimonio a la dignidad de su institución primera. Rehabilitación del matrimonio. Se necesitaba para esto que el autor divino de la alianza conyugal descendiese a la tierra. Cuando las miserias de la humanidad colmaron la medida, apareció en medio de los hombres, habiendo tomado en sí mismo nuestra naturaleza, y declaró que era el esposo aquel que los profetas y el cantar de los cantares habían anunciado, que vendría un día a tomar esposa entre los mortales. Esta esposa que él ha escogido es la Iglesia, es decir, la humanidad purificada por el bautismo y adornada de los dones sobrenaturales. Él ha dotado de su sangre y de sus méritos, y está unido a ella hasta la eternidad. Esa esposa es única en su amor, la llama con este nombre, mi única, y ella jamás reconocerá otro esposo que no sea él. De este modo se revela el modelo divino de la alianza conyugal que, como nos enseña el apóstol, toma su grandeza en la unión de Cristo con su iglesia. El fin de estas dos alianzas es común y se concatenan la una con la otra. Jesús ama a su iglesia con amor de esposo, pero su iglesia procede del matrimonio humano que le da a sus hijos y la renueva sin cesar sobre la tierra. Jesús debía pues elevar el matrimonio, devolverle a sus condiciones primeras, honrarle como el potente auxiliador de sus designios. En primer lugar, como hemos visto en el segundo domingo después de Epifanía, cuando quiere inaugurar su ministerio por el primero de sus milagros, escoge la sala nupcial de Caná, al aceptar la invitación de asistir a las bodas a las que su madre ya había sido invitada. Demuestra que quiere elevar por su presencia la dignidad del contrato sagrado que debe unir a los dos esposos y que la bendición del paraíso terrenal se renueve en su favor. Ahora que él ha comenzado a manifestarse como el Hijo de Dios, a quien la naturaleza obedece, va a inaugurar su predicación. Sus enseñanzas, que tienen como término conducir al hombre a los fines
de su creación se aplicarán con frecuencia y expresamente a la rehabilitación del matrimonio. Proclamará el principio de la unidad, haciendo referencia a la institución divina. Repetirá con autoridad las palabras de un principio, que sean dos en una misma carne, dos y no tres y no 10. Al proclamar la indisolubilidad del vínculo sagrado, declarará que la infidelidad de uno de los esposos ultraja este vínculo, pero no la rompe, porque dice, el hombre no puede separar lo que el mismo Dios ha unido. De este modo se establece la familia en sus verdaderas condiciones. De este modo se abroga la libertad degradante de la poligamia y del divorcio, monumentos de la dureza del corazón del hombre que no había conocido aún la visita de su Redentor. Así florecerá la alianza del hombre y de la mujer, alianza en la que todo atrae, en la que nada repudia la gracia de lo alto, alianza fecunda a la vez para la iglesia de la tierra y para la del cielo. El sacramento del matrimonio, con todo la munificencia del Señor resultado con respeto al matrimonio, no se contenta con renovar la esencia alterada por la flaqueza de los hombres. Hace aún más este contrato solemne e irrevocable por el que el hombre toma a la mujer por esposa y a la mujer toma al hombre por esposo, le eleva para siempre a la dignidad de sacramento. En el momento en que dos cristianos contratan esta alianza, que les siga para siempre. Una gracia sacramental desciende sobre ellos y viene a cerrar el nudo de su unión, que inmediatamente pasa al rango de las cosas sagradas. Ante esta maravilla el apóstol exclama: cuán grande es este misterio en el que aparece la unión misma de Cristo con su Iglesia. En efecto, las dos alianzas se reúnen, Cristo y su Iglesia. El hombre y la mujer tienen un mismo fin, la producción de elegidos. Por eso el Espíritu Divino sella una y otra. Efectos del sacramento. Pero la gracia del séptimo sacramento no viene solamente a cerrar el vínculo que une a los esposos, les comunica al mismo tiempo todos los auxilios que necesitan para cumplir su misión. Derrama en primer lugar en sus corazones un amor mutuo, fuerte como la muerte, y que el torrente de las aguas glaciales del egoísmo no extinguirá jamás, si perseveran en los sentimientos del cristianismo, un amor mezclado de respeto y de pureza, capaz de mandar, si es necesario, a los incentivos de los sentidos, un amor que los años no debilita, sino purifican e intensifican, un amor sosegado como el del cielo, y que en viril tranquilidad se alimenta con frecuencia y como sin esfuerzo de los más generosos sacrificios. La gracia sacramental adapta al mismo tiempo a los esposos al ministerio de la educación de los hijos que el cielo les envía. Les infunde una entrega sin límites a estos frutos benditos de su unión, una paciencia ungida de ternuras para atender y facilitar y crecimiento en el bien, un discernimiento que solo inspira la fe para apreciar lo que conviene a su edad y a las tendencias que se revelan en ellos, el sentimiento constante del destino inmortal de estos seres a los que Dios quiere hacer sus elegidos, finalmente la convicción íntima que le pertenecen antes de pertenecer a los padres de los que Él se sirve para darles la vida. Tal es la transformación obrada por la gracia del sacramento del matrimonio en el estado conyugal. Tal es la revolución que la ley cristiana hizo brillar en el seno del mundo pagano, en el que un brutal egoísmo había sofocado el sentimiento de la dignidad humana. El cristianismo venía a revelar, después de tantos siglos de degradación, la verdadera noción del matrimonio, el amor en el sacrificio y el sacrificio en el amor. Solamente un sacramento podía llevar y mantener al hombre en esta altura. Aún no habían transcurrido 2 siglos después de la promulgación del Evangelio, el derecho pagano estaba todavía en pie, más imperioso que nunca, y ya un cristiano trazaba de este modo el cuadro de la regeneración del matrimonio, en el seno de esta sociedad nueva que los edictos imperiales proscribían como si fuese la plaga de la humanidad. ¿Dónde encontrar, dice, palabras para describir la felicidad de un matrimonio cuyo vínculo forma la Iglesia, que confirma la oblación divina, al que la bendición por el sello que los ángeles proclaman y el Padre Celestial ratifica? Que yugo aquel bajo el que se inclinan dos fieles unidos en una misma esperanza, bajo la misma ley y bajo la misma dependencia. Los dos son hermanos, los dos sirven al mismo Señor, los dos son sino un solo en una misma carne, uno solo en un mismo espíritu, unidos oran, unidos se postran, unidos ayunan, se instruyen mutuamente, se exhortan, se sostienen, se les den juntos en la iglesia, en el banquete divino, sobrellevan mutuamente las pruebas,
las persecuciones, las alegrías. No se ocultan ningún secreto, jamás se ocultan el uno del otro, jamás se disgustan. Van juntos a visitar a los enfermos, asistir a los necesitados, no ponen discursos sobre sus limosnas, ni estridencias en sus sacrificios, ni trabas en sus prácticas piadosas. Entre ellos no hay signos de la cruz furtivo, no hay timidez en sus exaltaciones piadosas, ni acciones de gracias silenciosas. Se estimulan a cantar los salmos y los cánticos. Si hay rivalidad en algo, es en quien cantará mejor las alabanzas de su Dios. He aquí las alabanzas que alegran los ojos y los oídos de Cristo, aquellas por las cuales les envía su paz. Él ha dicho que se encontrará donde estuvieran dos reunidos. Allí está pues él, y el enemigo del hombre está ausente. Ataques contra este sacramento. ¿Qué lenguaje? ¿Qué cuadro? ¿Cómo se siente que el divino sacramento ha influenciado sobre las relaciones del hombre y de la mujer por haberles armonizado de manera tan sublime? He aquí el secreto de la regeneración del mundo. La familia cristiana descendió del cielo y se implantó sobre la tierra. Largos siglos transcurrieron durante los cuales, a pesar de la flaqueza humana, este tipo fue él, ideal admitido universalmente y en la conciencia y en las instituciones legales, después del elemento pagano que se le puede subyugar, pero que no muere jamás. Ha hecho esfuerzos por conquistar el terreno que había perdido y se falsificó de nuevo en la mayor parte de las naciones cristianas. La teoría del matrimonio. La fe nos enseña que este contrato convertido en sacramento es del demonio de la Iglesia en cuanto al lazo que le constituye. La Iglesia se ha visto despojada de él en nombre del Estado, a cuyos ojos la ley de la Iglesia no es más que un yugo derrocado del que la libertad moderna ha librado a la humanidad. Es cierto que muy pronto la legitimidad del divorcio se introdujo en los códigos y que la familia descendió al nivel pagano. Con todo, la lección no ha sido comprendida. El sentido moral, preservado todavía en gran número por la influencia secular del matrimonio cristiano, ha podido reducir en algo este terreno peligroso, pero la inflexible lógica no podría abdicar de las consecuencias que se deducían de los principios fijados. Hoy día entre nosotros este matrimonio es un vínculo eterno y sacramental ante la presencia de la Iglesia. Este matrimonio, a los ojos del Estado, ni siquiera existe. Es otro el que tiene valor ante la ley civil, y la Iglesia le declara nulo ante la conciencia del cristiano. La ruptura, pues, está consumada. Pero lo que Cristo estableció en su omnipotencia no podía perecer. Sus instituciones son inmortales, por tanto, que los cristianos no se impacienten, que perseveren en recibir de la Iglesia su madre la doctrina de los sacramentos y que continúe manteniéndose el matrimonio entre ellos, con las tradiciones de la familia establecida por Dios, el sentimiento de la dignidad del hombre, miembro de Cristo y ciudadano del cielo. Así quizá ellos salvarán la sociedad, pero con plena seguridad salvarán sus almas y prepararán las salvaciones de sus hijos. La Santísima Virgen y el matrimonio. Al terminar esta semana y meditar en las grandezas del sacramento del matrimonio, hemos evocado tu recuerdo, oh María, el festín nupcial de Caná, en que tu presencia santificó la unión de los dos esposos, es uno de los grandes acontecimientos del Santo Evangelio. ¿Por qué, pues, tú que eres el tipo inmutable de la virginidad, que hubieras renunciado a los honores de Madre de Dios antes que sacrificar esta noble aurora, apareces en esta circunstancia, si no es para que los esposos cristianos tengan siempre presente la superioridad de la continencia perfecta sobre el matrimonio, y que el homenaje que ellos se complacen en tributarla asegura para siempre en sus pensamientos y en sus deseos esa reserva que constituye la dignidad y mantiene la verdadera felicidad del matrimonio. A ti pues, oh Virgen sin mancilla, pertenece bendecir y honrar esta alianza tan pura y tan elevada en sus fines. Dígnate protegerla más que nunca en estos días en que las leyes humanas la alteran y la desnaturalizan de modo alarmante, al mismo tiempo que el desbordamiento del sensualismo amenaza extinguir en gran número de cristianos hasta el sentido del bien y del mal. Se propicia, oh María, para aquellos que no quieren unirse sino bajo tus miradas maternales. Son la herencia de tu Hijo, la sal de la tierra que impedirá su corrupción, la esperanza de un futuro mejor. Oh Virgen, ellos te pertenecen. Míralos y aumenta su número, para que el mundo no perezca para siempre.